En el desierto encontramos a Dios. En estos momentos difíciles que uno puede estar pasando, increíblemente vemos las manos de Dios en ese momento. Quiero reflexionar sobre este tema y traerles unos pasajes bíblicos que son de gran ayuda para esas personas que están en depresión. Eh, Esas personas que se sienten cargados de tanto problema y demás, y que no ven la luz al final del túnel. Esas personas que de alguna u otra manera ya perdieron la esperanza. Curiosamente, hay personajes bíblicos que les sucedió similar y tuvieron el- la intervención divina en el momento justo. De alguna u otra manera, eso les pasa a ciertas personas, pero a diferencia de estos personajes bíblicos, no podemos encontrar un mensaje directo de Dios, un mensaje directo, hablo de ese directo audible, ¿no? Un mensaje de un ángel, como esos otros personajes también tuvieron esa intervención. Pero nosotros tenemos la palabra de Dios, que entendemos que es Dios mismo hablando a nosotros. Entonces, por eso es bueno recordar estos pasajes bíblicos, estos personajes bíblicos que pasaron por una circunstancia similar a la que muchos pasamos. Si me incluyo, tengo que ser honesto, en la cual eh, he pasado por momentos difíciles. Nos dice Números 11, 13 al 15. ¿De dónde voy a sacar carne para dársela a todo este pueblo? Que me llora diciendo, danos carne para comer. No puedo cargar yo solo con todo este pueblo. Es demasiado para mí. Si vas a tratarme así, mátame, por favor. Si no he hallado gracia a tus ojos, para que no vea más mi desventura. Esto lo dice Moisés a Dios en un momento donde el pueblo en el desierto le pide carne. Está cansado de comer maná, está cansado de comer eh, este, este, esta masa en base al maná que Dios le dio. Está cansado de comer lo mismo todo el día y pide carne. Le dice a Moisés, quiero carne. Y Moisés desesperado no sabe dónde sacar carne y le pide a Dios. Pero ¿qué dice Moisés? Cansado de esa circunstancia, dice, si me vas a tratar así, mátame. Esto quiere decir que Moisés deseó la muerte. De alguna u otra manera podemos entender así. Moisés deseó la muerte. Hoy en día, hablar de un cristiano que desea la muerte es complicado porque lo acusan de tener poca fe. Pero vemos a un Moisés que habló con Dios cara a cara, vemos a un Moisés que escuchó el mensaje de Dios directo. eh, y sin embargo, en este momento en el cual se sentía desesperado diciendo, no sé cómo darle comer a este pueblo que me está exigiendo comida, me está exigiendo carne, que ya está cansado de comer lo que tú le diste del cielo, Señor. Vemos que él pide mejor, mátame porque no quiero seguir con esta carga. Ese deseo de ya no seguir viviendo es un tema que ya no quiero seguir con esta lucha, ya no quiero seguir batallando. Pero ese justo deseo es el que posteriormente da fuerzas a seguir, porque cuando uno ya está cansado, ahí viene la intervención de Dios. Vemos los versículos que siguen, el 16 y 17 dice, Yahvé respondió a Moisés, reúne Reúneme 70 ancianos de Israel, de los que sabes que son ancianos y escribas del pueblo. Llévalos a la tierra del encuentro y estén allí contigo. Yo bajaré a hablar contigo, tomaré parte del espíritu que hay en ti y lo pondré en ellos
para que lleven contigo la carga del pueblo y no tengas que llevarla tú solo. ¿Qué nos dice este pasaje? Vemos que existe un consuelo por parte de Dios. Y ese consuelo es pasar la carga que Moisés tenía como único líder a estos ancianos. Entonces, sabiendo que Dios es todopoderoso, ¿ustedes creen que Dios no sabía que Moisés la estaba pasando mal? Pero existe algo divino dentro de esa carga, existe algo divino dentro de esa carga que muchos llevamos, en que esto es necesario que pases, porque esto es parte del proceso y este proceso te va a hacer fuerte después. Pero Dios necesitaba que Moisés se quejara y decir, ya no aguanto más. Por eso que es bueno a veces arrodillarse y pedir misericordia ante Dios, pedir esa intervención divina. Si Moisés no hubiera hablado, quizás él seguía con esta carga, pero Moisés pidió y dijo, ya no aguanto más, necesito que hagas algo. Y vino Dios y pasó parte del espíritu, dice la palabra, parte del espíritu de Moisés a estos ancianos. Y podemos entender que Dios le dio gracia a estos ancianos y sabiduría para poder llevar ese liderazgo que llevaba Moisés. Entonces vemos que Dios no deja solo a sus hijos y llega a tiempo para un consuelo. Vamos a ver Jonás. El punto común que quise poner en estos personajes bíblicos es personas que desearon la muerte por la carga que llevaban. Vemos Jonás 4, del 1 al 4, dice, Jonás se disgustó mucho por esto y se irritó y oró a Yahvé diciendo, Yahvé, ¿no es esto lo que yo decía cuando estaba todavía en mi tierra? Fue por eso por lo que me apresuré a huir a Tarsis, porque bien sabía yo que tú eras un Dios clemente y misericordioso, tardo a la cólera y rico en amor, que se arrepiente del mal. Y ahora, Yahvé, te suplico que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Mas Yahvé le dijo, ¿te parece bien irritarte? Vemos a un Jonás, que cumplió con el dictamen del Señor, que cumplió obligado, porque no quería, por eso que huyó a Tarsis. Porque Jonás iba a dar un mensaje que no era agradable para las personas de Nínive. Y él, sabiendo que el mensaje no iba a ser bien aceptado y sabiendo que Dios iba a ser misericordioso y se iba a arrepentir, Jonás dijo, esto va a ser destruido si no se arrepiente. Y Dios encontró probablemente personas con un buen corazón y por esas personas se arrepintió del mensaje que le dio a Jonás. Y entonces Jonás estaba siendo perseguido por las personas diciendo, tú dijiste esto, y no se cumplió de alguna u otra manera. Entonces esa básicamente es la queja de Jonás. Ya él sabía que Dios probablemente se iba a arrepentir de ese mensaje y con todo eso lo mandó. Yo quiero que tú vayas y digas esto. Entonces Jonás, que es el mensaje que quiero dar, Jonás dijo, mejor es la muerte que la vida. O sea, que deseó su muerte. Y Dios le dice, ¿te parece bien irritarte? Y le sigue diciendo, salió Jonás de la ciudad y se sentó al oriente de la ciudad. Allí se hizo una cabaña bajo la cual se sentó a la sombra hasta ver qué sucedía en la ciudad. Entonces Yahvé, Dios dispuso una planta de ricino que creciese por encima de Jonás para dar sombra a su cabeza y librarle así de su mal. Jonás se puso muy contento por aquel ricino. Una vez más vemos el consuelo del Señor. Una vez vemos ese deseo de Jonás, ese deseo de nosotros de que ya quiero que se acabe esta prueba, ya no aguanto más, prefiero no estar aquí con vida. Y una vez más vemos el auxilio del Señor. Con Moisés
puso ancianos con la misma sabiduría que Moisés para poder llevar esas cargas de liderazgo. Con Jonás vemos que le dio eh, esa sombra a su cabeza bajo este árbol. Una vez más vemos la intervención de Dios en estos momentos difíciles que Jonás pasó y que todos pasamos de alguna u otra manera. Nos vamos a 1 Reyes 19, 2, 4. Dice, envió Jezabel un mensajero a Elías diciendo, que los dioses me hagan esto y me añaden esto otro si mañana a estas horas no he puesto tu alma igual que el alma de uno de ellos. Él tuvo miedo, Elías, se levantó y se fue para salvar su vida. Llegó a Beerseba de Judá y dejó allí a su criado. Él caminó por el desierto una jornada de camino y fue a sentarse bajo una retama. Se deseó la muerte y dijo, basta ya, Yahvé, toma mi vida porque no soy mejor que mis padres. Vemos, Jezabel le manda un mensaje a Elías diciendo, te prometo que te voy a eliminar, básicamente le dijo. Y Elías tuvo miedo. Curiosamente, Elías venía de haber acabado con los sacerdotes de Baal, acabó con ellos. Dios mostró el respaldo que le tenía a Elías en ese momento, versículos anteriores. Y curiosamente, Jezabel lo amenaza y tuvo miedo. Es curioso porque vio que Dios intervino con él con poder ante los sacerdotes de Baal. Le dio superioridad ante los sacerdotes de Baal. Hizo un milagro Dios delante de los ojos de ellos y delante de los ojos de Elías. Y curiosamente tuvo miedo por la amenaza de Jezabel. Entonces, eso nos pasa a todos nosotros. Vemos los milagros de Dios en nuestras vidas, pero cuando viene una dificultad, se nos olvida que Dios ya intervino y que Dios es poderoso y comenzamos a tener miedo. Nos ha pasado a todos. Me ha pasado a mí. Dando este mensaje, me ha pasado a mí y probablemente me pasará. Dios me libre. Pero no estoy exento de eso. Y se va de camino Elías y se fue a sentarse muerto de mí. Y deseó su muerte. Dice, basta ya, Yahvé, toma mi vida porque no soy mejor que mis padres. Una vez más, otro hijo de Dios, otro que Dios le dio sabiduría, le dio poder, otro que Dios utilizó de gran manera, desea la muerte. Es increíble. Es increíble, pero nosotros podemos estar en una circunstancia tan difícil que preferimos no estar en esta vida. Pero una vez más el Señor intervino. Porque el que clama al Señor, Dios va a intervenir. Y dice, del 5 al 8, 1 Reyes 19, se acostó y se durmió bajo una retama, pero un ángel le envió, un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Miró y vio en su cabecera una torta cocida sobre piedras calientes y un jarro de agua. Comió y bebió y se volvió a acostar. Abro paréntesis. Vemos cómo el Señor interviene, pero interviene con lo necesario, no exagerando su intervención. Elías desea morir y lo que Dios le manda es un ángel dándole comida y agua. Pero él no necesitaba comida y agua. Quizás sí necesitaba, pero su clamor era, ya me están persiguiendo, tengo miedo, quiero morirme. Entonces, si a un clamor a ese, ¿cuál sería la respuesta lógica? Es eliminar a Jezabel, que Dios elimine a Jezabel. Pero ves que Dios no elimina a Jezabel. Dios le manda comida y agua. Ves, curiosa también la respuesta del Señor. Dios no quiere eliminar el problema. Dios quiere que nosotros aprendamos de ese problema. Que pasemos ese proceso y entendamos que Él está en control de todo y que tiene un propósito eso. Lo más lógico, alguien como Elías, que tiene esa gracia que el Señor le dio, lo más lógico era eliminar a Jezabel.
mandarle un rayo a Jezabel directamente, un fuego, y acabar con todo su reinado de Jezabel. Pero no, lo que le manda un ángel para darle una torta cocida y agua. Ni siquiera le dio un banquete, le dio una torta cocida y agua. Es que Dios nos da lo necesario, no lo que nosotros queremos, porque nuestros planes son diferentes a la vez. Dice el versículo 7. Volvió segunda vez el ángel de Yahvé, le tocó y le dijo, levántate y come, porque el camino es demasiado largo para ti. Se levantó, comió y bebió, y con la fuerza de aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta el monte de Dios, el Horeb. Vemos que vuelve y le dice, come y toma, porque el camino es largo. Y a veces Dios nos dice eso también a nosotros. Está bien, descansa, relájate, pero entiende que este camino no se va a cortar. El camino es largo, tu proceso es largo. Va a continuar, pero descansa, está bien. Yo te doy alivio por un tiempo, pero entiende que va a seguir. Entonces nosotros tenemos que entender que Dios no da alivio, pero probablemente va a seguir esta lucha. Esta lucha sigue. Y los planes de Dios no se puede cuestionar, porque si nosotros cuestionamos los planes de Dios, nos estamos convirtiendo en unos dioses y diciéndole a Dios, no te hago caso a ti, yo quiero hacer las cosas como yo quiero hacerlas. Y Dios es soberano y hay que respetar lo que Dios decide. Y vemos la intervención nuevamente más, una vez más, por parte de Dios a Elías. Estos personajes bíblicos todos desearon la muerte. Pueden mencionar más. Tenemos el caso de Job también, podemos mencionar más, pero creo que el mensaje es claro. El mensaje es que somos frágiles y nosotros podemos desear la muerte, decir, sabes que no aguanto más. No es desearla por menospreciar la vida, sino que no aguantamos más. Pero ese deseo viene a raíz de una persecución fuerte. Y ese deseo viene a raíz de un proceso fuerte. Pero es que si Dios te da un proceso fuerte a ti es porque Dios va a glorificarte fuertemente también, de alguna otra manera. De alguna otra manera, Dios le da esa carga a quien posteriormente va a dar frutos. Y probablemente Dios elige a esas personas que le va a dar esa carga fuerte para que sea testimonio a otros hermanos. No todo el mundo va a pasar este proceso. No todo el mundo va a desear la muerte. No todo el mundo va a pasar persecución. Son unos cuantos, pero esos pocos van a ayudar a un resto que no van a pasar por eso, pero van a pasar por algo menor y ese testimonio le va a servir para su propio proceso. Entonces, creo que el mensaje queda claro. No es malo desear ya no estar en esta vida cuando el deseo genuino es que estoy cansado ya. Y tenemos que entender que Dios va a intervenir. Tenemos que entender que es un proceso. Tenemos que entender que Dios intenta dar frutos dentro de este proceso. Así que nosotros tenemos que tener la humildad necesaria para poder guardar silencio y seguir en este proceso. Creo que el mensaje quedó. Espero que sea de utilidad. Estos mensajes me sirvieron a mí, a mi propio proceso, y espero que les sirva al que esté viendo y escuchando estos pasajes bíblicos y esta reflexión. Hasta aquí el video. Bendiciones a todos.